Seguimos en Somos Todos Periodistas hablando de los temas de la política nacional y sin dudas esta semana la agenda estuvo dominada por el rechazo del Senado a la ley de ficha limpia que generó bastante revuelo, ¿no? Y bueno, para hablar sobre este y otros temas nos acompaña el diputado nacional de la UCR por Córdoba, Luis Picat, un hombre de la política, para abordar esta temática. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por acompañarnos, hacerte el tiempo. Bueno, como hombre de la política, si bien la ley había avanzado en diputados esta semana, cayó ficha limpia en el Senado, un proyecto con una alta aprobación por parte de la sociedad que le demandaba eso a la clase política. Sin embargo, quedó en deuda a la clase dirigente. ¿Qué opinión al respecto tenés o qué lectura haces? La lectura es la misma que se hizo en diciembre, que creo que fue noviembre-diciembre, que nosotros aprobamos en una segunda instancia la ley, donde en un primer hierro, creo que del gobierno, en retirar parte de sus diputados, algunos diputados del PRO también que se levantaron y que no se pudo aprobar en primera instancia la ley. Ahí la ciudadanía salió toda a pedir una ley que en realidad no soluciona todo, pero es una señal, nada más es un mensaje. Y creo que bueno, se repitió lo mismo ahora en el Senado, con dos personajes también nefastos de la política feudal de Misiones, donde sabemos cómo es el estilo de la política en Misiones, con un Rovira que hace 25 años que maneja como títeres a cada uno de los personajes de la provincia, con antecedentes que han venido hace poquito con gente que ha vendido pornografía infantil, sí, que ha vendido, vendido votos, sí, que pone muertos en las listas. Bueno, lo que se representa en Misiones, que no tienen pluritos para hacer la vergonzada que han hecho el miércoles pasado. Bueno, esos son los personajes que hoy te manejan la política y que lamentablemente todavía siguen estando en el Senado y en la Cámara de Diputados y en la política en sí. ¿Y usted sabe, Picat, quién fue el único sujeto que lo puso de rodillas a Rovira hace 10 años? A ver. Un obispo. Ah, claro. Porque él convocó a asamblea constituyente para hacerse reelegir y este obispo dijo, yo voy a ser candidato, renuncio a cualquier sueldo, honorario, emolumento, lo que sea. Así es. Lo combatió y lo puso de rodillas y le negó la posibilidad de ser reelecto. Continuar. Pero bueno, el gobernador actual sigue manejándose como un títere de Rovira. Y es como Infran. Bueno, sí. Claro. Y a propósito de Rovira, circuló en varios medios de comunicación una versión que indicaba que en una declaración off the record, en un círculo cerrado, había mencionado que el propio Milei le había pedido que tome esa decisión con sus senadores, ¿no? Bueno, también el lavarse un poco los trapos. Puede haber habido gente de la política alrededor de Milei que maneje esa estrategia. No creo que el presidente en sí lo haya hecho. Lo cierto es que a la Libertad Avanza a esto le sirve para seguir particionando el esquema electoral, teniendo como competidora todavía vigente a un 33% del kirchnerismo, el 33% del medio y el 33% de la Libertad Avanza. Están construyendo poder, son estrategias que uno puede coincidir o no, pero bueno, hablando de política, hoy son estrategias políticas que vale la pena tener del otro lado, desde el punto de vista de la Libertad Avanza, a un kirchnerismo todavía vigente y que no se empiece a levantar, por ejemplo, un futuro competidor como Kicillof. Claro. Qué bárbaro. Y una cosa con respecto a esto que ha comentado Ariel, ¿usted le ve algún viso de verdad a este rumor? No, yo... Para crearse en el ring el único enemigo Cristina Fernández. Bien, sí, yo creo que sí, que hay una estrategia. Sí, yo creo que hay una estrategia que también la tuvo Macri y así le fue. Sí. Nosotros, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, le veníamos diciendo a los estrategas políticos del espacio que era un error tener vivo todavía al camporismo, al kirchnerismo. No solamente Marcos Peña, ¿no? Sí, y varios, tampoco solamente Marcos, creo que hay varios que han estado ahí. Yo del lado de la ciudadanía también creo que la ciudadanía se le pedía empiece a limpiar ese modelo político, y no lo hizo, no lo logró, no sé si no pudo. Hay mucho poder, hay mucha
connivencia que es difícil desarmarla de un día para otro. Pero bueno, esperemos que, a ver, este presidente entró con mucho apoyo popular y podría ir mucho más a fondo, no solamente en las reformas económicas, sino también en las políticas. Sí, sin embargo, lo que mencionabas un poco le dio lugar a que este presidente logre llegar a la presidencia precisamente mostrando otra posición, una firmeza para lograr, intentar revertir problemáticas de la gente como la inflación, la cuestión económica puntualmente y tratando de ser realista. Y llegó al gobierno, un outsider, pero estamos viendo ahora un presidente un poco agresivo, sobre todo con sectores opositores, con los periodistas, con una mirada bastante centralista y me parece muy focalizada en las variables macroeconómicas, ¿no? Digamos, como hombre del interior que recorres la provincia y que está en Buenos Aires también, ¿cómo ves la relación entre el gobierno nacional y particularmente las provincias y puntualmente en Córdoba, sobre todo en el sector productivo, que venís de ese palo, ¿no? Déjame agregarte algo Sí. a tu primera introducción. El tipo subió solo, sin estructura, sin Exacto, nada. sí. Entonces, la manera de él de encarar el poder es a través de hacerse más poderoso él, con esas actitudes, porque lo que pasa en el Senado y en la Cámara de Diputados, de la negociación permanente con estos actores, tiene que ver con algo que le preocupa mucho al gobierno, que es el juicio político. Todavía hay mucho poder de kirchnerismo adentro y de aquellos sectores que no quieren acompañar. Dicho esto, a tu pregunta, creo que sí, todos estamos muy expectantes a ver cuál es su visión sobre el sector productivo, de todas las cadenas productivas. No hay un mensaje hacia dónde vamos dentro de la microeconomía. Sí, también creo que siendo parte del sector hemos estado muy ansiosos esperando ese mensaje, como tuvimos el año pasado, en marzo, esperando el mensaje de la macro. ¿Qué va a hacer este tipo con la macro? ¿A dónde vamos? No sé, muchas críticas había al respecto. La verdad que el plan macroeconómico se vino cumpliendo a rajatabla, yo lo conozco desde el inicio, con los 3 etapas de planes que tenía el plan, y esa va a ser la base para empezar a comenzar a generar saldos positivos para ponernos, primero, con una confianza hacia la estabilidad y segundo, con la posibilidad de empezar a invertir en las cosas que necesita el sector productivo que están relacionadas a la apertura de mercados y a la infraestructura. Claro. Justamente ayer estuve en una reunión en la Facultad de Ciencia Económica en Buenos Aires con un montón de empresarios charlando ese tema, que estaba faltando la discusión de agilizar todas estas desregulaciones que hace Sturzenegger. En papel están muy bien, pero cuando uno lo pone en operativo, en la práctica, está muy lenta la rueda, va muy despacio. Imagínense, miles de funcionarios para lograr que una mercadería salga de Córdoba y llegue a China. Claro. Entonces, falta todavía agilizar ese proceso y a través de ahí discusiones que tienen que ver con la realidad productiva y de la infraestructura, que creo que las intendencias, o sea, los estados subnacionales y los locales, hoy van a tener un rol mucho más fuerte que lo han tenido en los últimos años, porque bajando impuestos como el impuesto al país, al cheque, retenciones, va a haber una transferencia muy grande de ingresos hacia el interior, que esa es la parte positiva, va a haber más federalismo a la hora de la toma de decisiones desde el lado del dinero, y son las provincias que se van a tener que hacer cargo, claro, como los municipios. Entonces, el sector privado va a tener que interactuar cada vez más con las provincias y ver cómo solucionar estos temas. Y usted, a propósito, sí. Y usted, le pido algo que no está a la mano suya, pero usted está en la cocina del poder. El presidente ha dicho, incumpliendo su palabra, que el 30 de junio repone el porcentaje de retención a la soja, el maíz, etcétera, cuando su campaña electoral fue eliminarlo. ¿Usted cree que eso lo va a hacer en realidad? A ver, yo sigo manteniendo esa vela prendida. Eso no quita que, bueno, primero analicemos que todo el año pasado se eliminaron todas las retenciones regionales de la economía regional. El maíz estuvo a un valor por encima del CBOT. El CBOT es el precio de referencia de Chicago. Nuestro maíz estuvo por encima, por lo cual estuvo casi sin retenciones. Hoy la soja al año que viene
a mayo del año que viene está en $285 contra 272 de ahora. Eso significa que si uno llega al 30 de junio y le quita la retención, todavía sigue estando más alta que hoy. Por lo cual el escenario, si hay un productor del otro lado, yo le digo, vende un 30% de soja el año que viene para cubrir sus costos, porque claro, no está tan bajo respecto a hoy. Dicho eso, en enero del año pasado fui uno de los principales impulsores de la baja de la retención y lo logramos bajar de la ley de base. Sí. Y el miércoles pasado tuvimos una reunión de comisión de Agricultura, donde también me manifesté lo burlesco del proyecto de ley respecto a reducir las retenciones en 60 meses. Sumado a los meses de este año son 70 meses, donde ya el productor se termina fundiendo. Además le iban a dar $2 por año por tonelada. Una burla. Entonces yo creo que hay que acelerar el ritmo de bajar retenciones y creo que mi ley tiene las herramientas para poder hacerlo y lo va a cumplir, como también creo que están ya a punto, si no es a fin de año o antes de las elecciones, de poder manifestar la eliminación del impuesto al cheque que fue concebido en el año 99 por Caballo. Sí, y que iba a durar 6 meses. Sí, iba a durar 6 meses, más de 26 años, que bueno, también podría ser un gran logro del gobierno. Sí. Claro, reestructurar también la cuestión impositiva para... Eso va a llevar tiempo, pero ya hay muchas líneas tiradas respecto a un IVA más federal, Claro. provincial. Porque el impuesto del cheque se coparticipa, creo que no. No. Tenés impuesto cheque, retención, impuesto al país, no se coparticipa. Luis, gracias, es un placer. Interesante charlar con vos sobre estos temas. Nos encontraremos sin duda en otra oportunidad. Bueno, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo.